Empezamos entonces. Muchísimas gracias por unirse. Bienvenidos a todos los que se conectan a esta hora al Instagram de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, con un tema bien interesante previo a festividades, pero que ya tiene un impacto importante en nuestro país, como lo son las quemaduras. Entonces, hoy estamos con la doctora Damaris Romero. Ella es secretaria ejecutiva de la sociedad y jefe de la unidad de quemados de la Clínica de Alta Complejidad del Caribe. Estamos también con la doctora Viviana Gómez. Ella es miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva y jefe del Servicio de Quemados de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Y con el doctor Jorge Luis Gaviria, miembro de la sociedad y jefe de la unidad de quemados del Hospital Simón Bolívar. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por este espacio que va a ser enriquecedor y sobre todo va a ser de gran ayuda para las personas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Estefanía. Empecemos. Entonces, inicialmente, doctores, nos gustaría entender qué es una quemadura y cómo se determina su nivel o su gravedad. Esto teniendo en cuenta que a veces suceden cosas en casa o muchas veces minimizamos algo y no acudimos a los servicios médicos por pensar que es algo sin importancia y que no importa, lo podemos trabajar en casa. Entonces, doctora Gómez, la escuchamos. Bueno, muchas gracias. Una quemadura es una lesión del órgano más extenso del cuerpo, que es la piel, y puede ser causada por diferentes agentes etiológicos. Tenemos quemaduras que pueden ser térmicas, que pueden ser causadas por objetos sólidos, líquidos o gaseosos. Tenemos quemaduras eléctricas que se pueden clasificar de alto y bajo voltaje. Tenemos quemaduras químicas, tenemos quemaduras por fricción, quemaduras por radiación, según pues los agentes etiológicos, pero también las quemaduras se pueden clasificar según la extensión y esto se va a determinar por el porcentaje de superficie corporal comprometida y según la profundidad. Entonces, según la profundidad va a depender de las capas de la piel que comprometan. De la más externa a la más interna, pues tenemos la más externa que es la epidermis, y la dermis que se divide en dermis superficial y dermis profunda. Entonces tenemos la grado 1, que es la quemadura más superficial, que es la que frecuentemente nos ocurre, por ejemplo, cuando tenemos quemaduras solares, y la grado 2, que se divide en grado superficial y profunda, pero lo propio de este tipo de quemaduras es que se ven plictenas, o sea, ampollas, y son muy dolorosas, sobre todo las grado superficial. Entre más superficiales, más dolorosas. Y la grado 3, que ya compromete todas las capas de la piel, inclusive puede comprometer músculo, puede comprometer hueso. Básicamente esas son las clasificaciones. También hay una clasificación según la gravedad, se pueden clasificar en leve, moderada y severa, y en esa clasificación pues ya intervienen otras variables como edad del paciente, si tiene comorbilidades o si tiene traumas asociados. Y otra clasificación es si compromete o no áreas especiales. Muchísimas gracias, doctora y doctora Romero. Entonces, ahora cuéntenos qué hacer en caso de una quemadura, cómo es la ruta y cuál es ese protocolo que nosotros desde el momento en que sucede en casa y luego hasta llegar al servicio médico debemos hacer. Bueno, gracias, Estefanía. Lo primero que debemos hacer es alejarnos de la fuente o el objeto que causó la quemadura. Segundo, se recomienda enfriar la quemadura, ya sea con agua corriente o agua de la llave o del grifo, y cubrir con un paño húmedo o un paño seco limpio y ir a un centro asistencial, ya sea una clínica o un hospital, para ser valorado en urgencia y determinar el grado y extensión de esa quemadura. De acuerdo a esto va a ser el tratamiento. Ahí ya va a ser valorado por un cirujano plástico, quien va a determinar cuál va a ser el tratamiento a seguir de acuerdo a la extensión y el grado que el paciente presente. No se debe minimizar ninguna quemadura. Por pequeña que sea, una quemadura debe ser valorada por un especialista. Es un dato súper importante y es que no debemos pensar que nada es muy pequeño y debemos siempre acudir a un servicio médico. Doctor Gaviria, ¿cuáles son esos riesgos que tenemos nosotros en casa que pueden ocasionar una quemadura? Uy, los riesgos en casa son de verdad múltiples.
La cocina, por ejemplo, es el sitio que con mayor frecuencia se ocurren accidentes en la casa durante la cocción. Realmente uno no debe permitir que los niños jueguen en un sitio como la cocina porque están expuestos rápidamente a quemarse con líquido hirviente. También las ollas se calientan y a veces los niños quieren coger estas ollas y se van a quemar la mano, no solamente por la llama, porque puede ser por la llama, puede ser por el líquido, puede ser con el contacto de la olla caliente. Entonces, todo en la cocina es prácticamente un laboratorio que hay que evitar, especialmente para los niños. También una cosa que es muy frecuente es durante el baño. Las mamás generalmente llevan el agua caliente primero antes de bañar al niño y dejan el niño solo y ahí es donde el niño generalmente puede caer sobre una olla con agua caliente, agua hirviendo y va a presentar unas quemaduras supremamente profundas. Y durante la alimentación, cuando les colocan, digamos, tintos, cafés, leche muy caliente, que los niños pueden tumbar y quemarse a sí mismos o quemar, digamos, a algún otro miembro de la familia. Permanentemente hay que estar pensando en lo que puede pasar. Y en diciembre, en estas épocas, tengamos en cuenta que las personas generalmente colocan muchos adornos de Navidad, el arbolito de Navidad, las lucecitas y recargan las tomas. Esto puede producir cortocircuitos, incendios y hay que ser muy, pero muy preventivo con esto y no sobrecargar las tomas y nunca dejarlas, por ejemplo, encendidas cuando vamos a ir a dormir. Estamos en temporada decembrina, mañana es día de velitas, también estamos en temporada de fiestas, de vacaciones, niños en casa, algunas personas piden también descanso, nos vamos de viaje, pasan muchísimas cosas. ¿Cuáles son esas recomendaciones para adultos, para menores, para todos los miembros de la familia, para estos riesgos que están ahí latentes? Doctora Gómez. Recomendaciones, pues primero que todo estar alertas a las situaciones de riesgo. Yo pienso que una de las cosas en las que todos caemos es que cuando hablamos de quemaduras pensamos que nunca nos va a ocurrir y por eso nos confiamos y no estamos alertas. Pero este es un riesgo que está siempre, en todo momento, en toda edad, puede afectar a cualquier persona de cualquier edad durante toda la vida. Y por eso es importante todas estas campañas y estos espacios informativos para que la gente no minimice el riesgo que se puede presentar de sufrir una quemadura. De hecho, alguna vez la Organización Mundial de la Salud hablaba que durante la vida de todas las personas en algún momento vamos a sufrir algún tipo de quemadura. Por eso es importante estar alertas, no minimizar, también desde cirugía plástica y desde todas las áreas y especialidades que envuelven el manejo de un paciente quemado. Hemos tratado de hacer una campaña en donde tratamos de evitar el término de accidente, porque accidente implica como que las quemaduras es algo que no se podía prevenir, pero las quemaduras son prevenibles. No es que por un hábito de vida que no se hace de forma correcta puedan sufrirse, ni porque sea algo hereditario, es algo que si lo prevenimos no tenemos que manejarlo. El mejor tratamiento de las quemaduras es evitarlas y no minimizarlas y estar atentos a todos estos riesgos que, como el doctor Gaviria nos hablaba, en la casa, en el trabajo. Lastimosamente lo que nos han mostrado los estudios y lo que ha mostrado la evidencia es que las quemaduras ocurren en ambientes donde deberíamos sentirnos protegidos. Ocurren más frecuentemente en el hogar y en el ambiente laboral. Entonces, por eso es que tenemos que estar atentos, seguir las recomendaciones, no minimizarlas y no exponernos a riesgos innecesarios. En diciembre particularmente, gracias al espacio que se dan en los medios de comunicación, en las sociedades científicas como la Sociedad de Cirugía Plástica, hacemos campañas importantes con respecto a la prevención de quemaduras. Pero es que esto debería ser algo intencional y constante durante todo el año. Este es un problema de salud pública y esto quiere decir que es algo que se presenta con mucha frecuencia y a pesar de todas estas campañas informativas sigue aumentándose la incidencia de estos casos y no es solo en Colombia, es en el mundo. Por eso es importante todos estos espacios
en donde podemos educar a las personas. Doctora Romero. Bueno, lo que dice la doctora Viviana es muy importante, la prevención es fundamental porque las quemaduras son eventos que se pueden prevenir, realmente no son accidentes, entonces los podemos evitar. Por ejemplo, en esta época se aumenta mucho las quemaduras por pólvora. ¿Y esto cómo se evita? No usándola. Es que la pólvora no debería ser usada ni por niños ni por adultos, porque la pólvora es altamente peligrosa y puede dejar secuelas que queden para toda la vida. Otro dato importante son en esta época de Navidad que hacemos los buñuelos, que hacemos la natilla, evitar que los niños entren a la cocina para que no vayan a sufrir quemaduras por todos estos líquidos calientes. Y también si vamos a la playa, evitar las quemaduras del sol. Las quemaduras, si nos exponemos al sol durante largos periodos, podemos pasar de quemaduras de primer grado, que son las más frecuentes por el sol, se puede dar quemaduras hasta de segundo grado si no evitamos ciertos horarios, porque realmente deberíamos tomar el sol antes de 10 de la mañana y después de 4 de la tarde y usar el bloqueador solar, sobre todo en los niños. Porque un niño que se lleve al sol puede quemarse y sufrir de insolación y necesitar una atención médica. Entonces es muy importante tener todos estos cuidados. Doctor Gaviria, cuéntenos usted de esas recomendaciones. A ver, yo pues para complementar un poco, digamos, las quemaduras de pólvora, en general, vea, en general, cuando se presenta una quemadura que ojalá no se presentara, como ya hemos dicho, lo importante es como bajarle la temperatura a esa zona, o sea, aplicar mucha agua fría. Si es por pólvora, por ejemplo, los mecanismos pueden ser multivariados, puede haber llama, pero por lo general esa onda explosiva de la pólvora hace que se incrusten, digamos, esos elementos que contienen los fuegos pirotécnicos, como son el alambre, el cartón, madera, y se incrusta, digamos, en los tejidos, y uno no debe arrancar eso. E intentar arrancar eso produce un daño enorme, puede producir un sangrado profuso, el paciente se puede comprometer. Realmente lo que hay que hacer es como recortar la tela o ese sitio, lavar muy bien, a veces el solo lavado deja que se caiga eso, que se caiga eso que está incrustado. Pero lo más importante es no producir daño adicional. Después del lavado lo cubrimos, como decía la doctora Damaris, con un trapo, una toalla limpia, una sábana limpia, y nos vamos directamente al servicio de urgencias. Generalmente, en esta época, la gente dice, no, lo llevo mañana cuando termine la fiesta, lo llevo pasado mañana, después del fin de semana. No les dé miedo que van a tener de pronto algún tipo de amonestación o multa por bienestar familiar. Prima la vida de nuestros familiares, de los niños, y no debemos esperar que pase la fiesta, sino llevarlo inmediatamente. Para no tener que realmente suspender una actividad de familia, pues no la usemos, no prendamos pólvora y tengamos muchísimo cuidado dentro de la casa para que no tengamos quemaduras de otro tipo. Eso es muy importante y agradecemos a quienes están conectados en nuestro primer live, donde estaremos hablando de esta campaña que empezamos desde la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Esta es puntualmente sobre quemaduras. ¿Qué hacer en caso de una quemadura? ¿Qué no hacer? Y cuáles son las recomendaciones de los especialistas. Entonces, pueden dejar aquí en el chat, pueden dejar sus preguntas, sus comentarios, qué dudas tienen, qué recomendaciones requieren, todo lo que consideren necesario en este tema, estamos abiertos a responder. Por lo pronto, doctora Gómez, entonces, ¿qué definitivamente no se debe hacer? Bueno, es importante no aplicar nada sobre la quemadura. Hemos sido insistentes los tres especialistas que estamos acá reunidos en decir que lo que hay que hacer es enfriar y cubrir con algo limpio y consultar. No aplicar comida, no aplicar cebolla, no aplicar crema de dientes, no aplicar café, no aplicar mostaza,
no aplicar ningún tipo de alimento. Todos estos que estoy nombrando es porque han llegado pacientes con esto aplicado sobre las quemaduras. ¿Y qué es lo que pasa? Como ya les estábamos diciendo, pues la piel es el órgano más extenso del cuerpo y cumple múltiples funciones. Una de esas, su principal función es protegernos de infecciones, pero también hay microorganismos y hay una flora normal en la piel sana e intacta. Si nosotros aplicamos cualquier comida, alimento, cualquier cosa sobre la quemadura, pues esto va a incrementar el riesgo de infección en una lesión que ya de por sí la lesión incrementa el riesgo de infección. La piel también es la que nos permite sentir, tocar, conectarnos con el mundo externo. Entonces, cuando tenemos una quemadura, pues la piel, la lesión hace que nos duela, sobre todo en las quemaduras más superficiales. Aplicarnos cualquier cosa puede incrementarnos también el dolor. ¿Sí? Entonces, es importante no aplicarse ningún alimento, solo agua a temperatura ambiente, tampoco helada ni hielo, porque esa temperatura tan baja también puede causar daño en un tejido ya lesionado. Y cubrir o con paños o con sábanas limpias y consultar. Es muy importante consultar. Tenemos médicos en instituciones donde pueden dirigir el manejo temprano de la quemadura para evitar secuelas o complicaciones. Doctora, Juan Camilo 0303 nos pregunta, ¿qué tan bueno es aplicar miel en la quemadura? No se puede aplicar ningún tipo de alimento y menos la miel, porque la miel, pues no menos, o sea, ningún tipo de alimento. La miel de pronto es muy densa y se puede adherir a la zona de la quemadura. ¿Qué hacemos los médicos apenas nos consultan los pacientes? Lo primero que tenemos que hacer es ver la quemadura y clasificarla, como hablamos inicialmente. ¿Qué grado de profundidad tiene? Porque dependiendo de eso es el manejo. Si tenemos algún alimento, alguna cosa que pigmente la quemadura, no podemos ver el fondo y no podemos clasificarla. Entonces nos toca limpiar y eso va a generar dolor en el paciente. Entonces no se debe aplicar ningún tipo de alimento, ni siquiera cremas, porque las cremas también pigmentan y no permiten la valoración. Tienen es que aplicar agua y consultar. Nos están preguntando también por la mantequilla, entonces reiteremos. Ningún alimento. Que no. No, ningún alimento. Ningún tipo de alimento. Solo agua, pañitos limpios y consultar al médico. Doctor Gaviria, ¿cuáles son entonces los primeros auxilios que debemos tener nosotros, que debemos hacer desde casa, cuando es una lesión por pólvora? Bueno, como comentaba antes, primero, como ya hemos repetido, agua para que se enfríe, digamos, esa zona que está comprometida. Acuérdense que la pólvora, no solamente la onda explosiva produce el daño, también puede producirse llama, quemarse, incendiarse, digamos, las ropas y producir una quemadura, digamos, térmica. Entonces, esto hay que apagarlo. Entonces, disminuimos la temperatura con agua, lavamos y cubrimos. Ahora bien, si yo tengo otro tipo de lesiones, como por ejemplo las fracturas de la cara, que también se ven con pólvora, entonces hay que lavar muy bien y tener mucho cuidado de no intentar sacar nada que se haya metido dentro de las heridas, porque va a producir más daño. Con frecuencia nosotros vemos restos de alambre, madera, vemos cartones, vemos una infinidad de elementos que trae, con que se hace la pólvora y casi siempre cuando se produce esto se incrusta en la piel. Ahora bien, como también se producen muchas amputaciones por la pólvora, es muy importante que cómo debo yo guardar ese dedo, esa mano que se explotó. Normalmente lo que se debe hacer básicamente es lavar y colocar en un seco, o sea, no dejarlo mojado y meterlo en agua sumergida, sino ponerlo seco en una bolsa plástica, y esa bolsa plástica, cuando ya esté bien sellada, sí se puede colocar en un recipiente con agua fría
o con un poco de hielo para que se mantenga la temperatura baja. Pero no meter la mano, no meter el dedo, no meter esa parte del cuerpo que se amputó o que se cayó directamente en digamos, en un balde con agua, nada, porque lo va a dañar, lo va a acabar, no va a servir para intentar hacer un trasplante después. Entonces, y por eso es que es tan importante consultar inmediatamente. La pólvora es una cosa terrible, las personas no se imaginan cómo se arrepienten después de presentar una lesión de estas. Especialmente, no hay derecho, nosotros no podemos someter a nuestros niños y a nuestros familiares a tener este tipo de lesiones y las limitaciones que esto produce por el resto de nuestras vidas. Entonces, la principal recomendación, y vuelvo y recalco, es no utilizarla. No dejemos que nuestros papás utilicen esa pólvora, así digan que llevan muchos años utilizando y que nunca ha pasado nada, porque cuando se produce la lesión, cuando está ciego, cuando se produce problemas de oído, e incluso las mascotas también sufren con eso y pueden entrar en una ansiedad enorme, y de verdad que no se debe hacer. La mejor recomendación, no lo usemos. Hay muchos espectáculos con gente muy bien preparada para tirar la pólvora, que es un espectáculo hermoso, pero que quedar nosotros bien lejos de eso para evitar un daño. Yo quisiera complementar al doctor. Yo quisiera complementar al doctor Gaviria. La pólvora, pues como dato interesante, se descubrió en China por unos alquimistas y es un explosivo, ¿sí? Entonces, a los padres les pregunto, yo soy mamá también de 2 niños, les quisiera preguntar, pues, ¿qué padre en sus 5 sentidos le da a sus niños para jugar con un explosivo? Ese es el punto de este compuesto y causa lesiones de por vida. Y lo peor que podemos hacer es pensar que a nosotros no nos va a ocurrir o que nosotros tenemos la situación controlada. Tenemos que estar alertas y evitar esas situaciones de riesgo y sobre todo proteger a los menores, a los niños. Bueno, así es, doctora. Exacto. Doctora Romero. Y es que, bueno, mañana es el día de las velitas y hay que evitar las chispitas mariposa y evitar que los niños solos se coloquen a prender las velas porque pueden sufrir accidentes, quemarse las manos y pueden ocurrir accidentes que pueden dejar secuelas para toda la vida. Yo recuerdo que el año pasado yo recibí una paciente que se quemó, que se echó alcohol cuando lo del COVID y se acercó a las velitas y se incendió toda y tuvo quemaduras del 40%. Entonces, ¿cómo una fiesta se puede dañar y convertirse en un evento catastrófico y dejar unas secuelas para toda la vida? Entonces, las quemaduras se pueden evitar, entonces debemos tomar conciencia y evitar la pólvora y tener mucho en estas fiestas de las velitas y en las fiestas decembrinas. Saludamos a Natalia Ponce de León, que está conectada y nos pregunta por el tema de quemaduras con químicos. Sí, las quemaduras con químicos también ocurren en la casa. Muchos de nosotros tenemos, digamos, sustancias alcalinas. Bueno, una pausa, un saludo muy especial a Natalia. Siempre la llevo en mi corazón, todo el mundo lo sabe. Bueno, entonces en la cocina, por ejemplo, tenemos esas sustancias alcalinas como la soda cáustica que se utiliza para destapar las cañerías. Esto es peligrosísimo. Se produce, digamos, una quemadura en la cara generalmente y lo que hay que hacer es lavar y lavar. Pero a diferencia de las otras, hay que lavar durante mucho tiempo, mínimo media hora. Y después de lavar con agua limpia en el chorro y tratando de no, digamos, contaminar las partes que no se quemaron para que no aumente la lesión, después aplicamos jabón líquido, lo dejamos unos 10 minutos y volvemos a lavar. Siempre evitando, digamos, lavar a chorro, así con alta presión, digamos, si es una manguera, porque nos puede eso favorecer que el químico penetre. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los químicos, especialmente con estos, con las sodas cáusticas o los ácidos, que también en las casas las utilizamos para limpiar las fachadas,
para limpiar las terrazas, como puede ser el ácido muriático. Entonces, la misma cosa, lavar, lavar y lavar. Y siempre hay un signo, cuando esto arde tanto, yo comienzo a lavar la persona y ya comienza a ceder ese dolor, entonces muy posiblemente ya logré retirar parte o la mayor parte del ácido o de la sustancia alcalina que estaba en contacto con la piel. Y esto es inmediato, no podemos esperar absolutamente ningún tiempo, o sea, inmediatamente ocurre la quemadura, inmediatamente se comienza el lavado. Eso con respecto a las sustancias químicas, que no es tan frecuente como las otras en las casas, pero se produce, y cuando se produce el daño es devastador. Yo quiero complementar lo que dice el doctor Gaviria con respecto a las quemaduras químicas. Todas las quemaduras son graves, pero particularmente las quemaduras químicas tienen un problema, y es que no solo causan daño en la zona local donde entra en contacto la piel con el químico, sino que también hay absorción sistémica y puede haber lesiones en órganos y sistemas a distancia, o sea, no solo donde entró en contacto. Además, nosotros estamos contrarreloj con las quemaduras químicas, porque entre mayor tiempo entre o esté en contacto el químico con la piel, pues mayor daño y sigue penetrando, por eso es que hay que actuar inmediato. Y hay químicos como el fósforo blanco, como el gas mostaza en la época de las guerras antiguas, en donde no solo hay daño por el químico como tal, por el efecto fisiológico del químico, sino que hacen ignición con el aire, hay unos que hacen ignición con el agua, entonces también hay un daño térmico aparte del daño químico. Por eso son tan graves y tan complejas este tipo de quemaduras. Sí, quisiera agregar, ahorita que nos mencionaste, por ejemplo, lo del fósforo, me hace recordar que el año pasado hubo 4 niños que se tragaron, digamos, los totes, pensando que eran dulces, y eso puede llegar a la muerte. O sea, esto no puede quedar a la vista de ningún niño. Eso, mejor dicho, es que no debe tener en la casa nada de esto para evitar estos daños. Se produjo la muerte de varios niños que se intoxicaron con fósforo blanco debido a que se ingirieron los totes que parecen realmente dulces. Por donde veamos, hay tanto peligro que lo mejor es evitarlo. Así es, yo quiero agregar algo, y es con respecto al lavar la quemadura, tiene que ser con agua que corra, y no con agua que esté estancada. Por ejemplo, si uno se quema con un químico, no entrar en una piscina o en una pileta, porque el químico va a quedar ahí en el agua y va a introducirse más y va a aumentar el daño. Entonces siempre es buscar agua que corra. Tenemos acá un comentario de Pau Cruz, y es una sugerencia para tener en cuenta por estas fechas. Situaciones del día a día como hacer unos buñuelos, que es muy frecuente, tiene un riesgo. Hace 2 años mi esposo tuvo un accidente con el aceite. Reiteremos entonces un poquito aquí la importancia de estas situaciones también en la cocina, todo esto que se va presentando en nuestro día a día. Sí, de hecho, por ejemplo, nosotros, digamos, ya le tenemos como un título a eso, que son los buñuelos bombas, porque realmente es impresionante la cantidad de gente que se quema con buñuelos. Muchos de ellos es porque se ponen a experimentar por primera vez cómo se hace un buñuelo. Cambian el queso. Y esto realmente... El queso con más agua. Dime. Le ponen queso con más agua. Ah, sí, claro. A la masa. Y se explota con el aceite, se explota. Y las lesiones son generalmente en la cara, produciendo deformidades severísimas. Esto debe ser, el buñuelo es delicioso, pero esto debe ser hecho preferiblemente con gente con experiencia en hacer esto para evitar que se explote. Hay que tener mucho cuidado, lo hemos repetido y repetido, pero es que en las casas se produce, hay tanto peligro si uno no está pendiente de evitar que estas cosas pasen. Ortega Janet dice, mi hijo se quemó con alcohol en el colegio. Este tipo de cosas también pueden pasar en el colegio. Estamos en temporada de vacaciones y en casa, pero en el colegio también puede pasar.
Allí entonces, ¿qué recomendaciones les damos a las instituciones educativas? En los experimentos tienen que tener muy claro, o sea, el proceso de los compuestos que están utilizando. Yo también he tenido casos de pacientes que durante las clases de química, que hacen experimentos, mezclan más una sustancia en una cantidad que no es la adecuada y eso hace ignición y los niños sufren quemaduras, como decía el doctor, desafortunadamente lo más frecuente, lo que casi siempre se quema es la cara y las manos, que es con lo que están trabajando, y tener muy claro cómo actuar en ese momento, porque esos minutos en el momento en que hay un fogonazo, que hay una llamarada, hay que enfriar la quemadura, hay que primero alejarse de lo que está causando la quemadura, después enfriar la zona comprometida y consultar. Es que hay riesgo en todos lados. Yo quería, ahorita no me acuerdo si fue el doctor o la doctora que habló de COVID, de la pandemia. Durante la pandemia nosotros observamos que se incrementaron las quemaduras por chimeneas de etanol, porque estaba toda la familia en cuarentena alrededor de una chimenea de etanol y cuando la chimenea, la llama se estaba apagando, extinguiendo, esa llama tiende a no verse muy bien, entonces la gente cogía la pimpina de etanol, estas chimeneas no están fijas en el piso, en el suelo, y cogían la pimpina y al verter pues el contenido, esto hacía que la chimenea cayera y había una llamarada y se incendiaba todo el apartamento, toda la casa y las 5 o 6 personas que estuvieran alrededor. Entonces, esto es otro peligro que se comenzó a incrementar en la pandemia. Otra cosa en Navidad, que también hemos visto nosotros. En Colombia hay muchas creencias culturales, que para la buena suerte, que el agua, que me aplico el agua de ruda. Y la ruda es una planta que en su hoja tiene un químico que hace una reacción con la luz ultravioleta. Nada más aplicándose ruda y poniéndose al sol, eso causa una fitofotodermatosis, que sería como un tipo de quemadura química, y esto causa lesiones en las personas. Y a nosotros nos llegaron pacientes que iban, no sé, a centros de estética o en donde se introducían en cámaras de bronceo y se aplicaban esta ruda días antes, inclusive ni siquiera momentos antes de entrar a la cámara de bronceo, y sufrían quemaduras importantes. Entonces, todas estas cosas tienen que saberlas para evitarlas, porque se están dando cuenta que estamos hablando de situaciones en el hogar, en una reunión con la familia, en el momento de celebrar, en el momento de ir a hacer un momento de autocuidado para el cuerpo, de belleza, de tranquilidad. Sí, entonces es importante que sepamos estas situaciones para evitarlas. Doctores, también nos dicen, ¿qué hacer cuando la persona intenta apagar fuego con un extintor y le entra este polvo en los ojos? Entonces aquí yo la dividiría. Se puede apagar el fuego de alguien con un extintor, y qué hacer luego ya cuando pasan este tipo de situaciones. ¿Quién va a contestar? Sí se puede apagar el fuego con un extintor, ¿sí? Hay que tener un entrenamiento porque eso también tiene un proceso para poderse activar. Y claramente, pues si está apuntando el extintor hacia el lado donde está la fuente de fuego, pues no debería caerle en los ojos, ¿sí? Pero cualquier cosa, polvo, llama, fogonazo, químico, que caiga en los ojos, lo que hay que hacer es irrigar con agua lo que más se pueda, de forma, no a presión para que lo que sea que esté en contacto con el ojo no penetre todavía más, sino ladear la cabeza y comenzar a irrigar con agua para tratar de disminuir ya sea la concentración de lo que sea que entró en contacto con el globo ocular, el dolor, el ardor, la molestia, y nunca restregar y consultar. Así es, siempre se debe consultar. Una quemadura, por mínima que sea, puede ocurrir de que el primer día la quemadura sea pequeña y a la medida que pasen los días se vaya profundizando y vaya cambiando su grado. Entonces, nunca debemos subestimar una quemadura. Por pequeña que sea, no sienta vergüenza y consulte. Doctor Gaviria, el doctor Iván Santos nos pregunta por las quemaduras con bebidas calientes. Entonces, ¿qué podemos hablar sobre este tema?
No, no, pero perdóname que no te oí bien la pregunta, que se oyó entrecortado. Repítemela, por El favor. doctor, el doctor Iván Santos nos está preguntando por las quemaduras con bebidas calientes. Entonces, ¿qué podemos dar de recomendaciones sobre este tema? Bueno, un saludo especial al doctor Santos, un gran cirujano plástico, como todos sabemos. Bueno, las bebidas calientes pueden producir, digamos, no solamente quemadura porque se caiga sobre la piel, que se tumbe, digamos, una taza o un vaso, una olla que tenga contenido líquido, sino que también se puede quemar cuando se está bebiendo. Con mucha frecuencia nosotros vemos quemaduras de la lengua, quemaduras de la mucosa por dentro de la boca. Eh, y estas quemaduras realmente lo que hay que hacer es lo mismo que con todas. Debemos comenzar a lavar y a lavar hasta que la temperatura se baje, precisamente para detener el daño que produce el líquido caliente sobre los tejidos. Entonces, yo diría que en general cualquier quemadura la vemos y la vemos durante bastante tiempo. Es preferible lavar más tiempo del que se necesita que no lavar. Así vamos a evitar ese daño y esas secuelas que puede producir la quemadura, que son tan terribles. Doctora Romero, después de la atención médica, ¿qué sigue en todo el proceso de recuperación? Bueno, luego de que ocurre una quemadura ya a nivel ambulatorio, viene un proceso de rehabilitación y de tratamiento de las cicatrices. Las quemaduras, por pequeñas que sean, pueden dejar cicatrices que van de mancha. Puede ocurrir que después de una quemadura el paciente tenga una mancha que puede ser blanca o puede ser oscura, de acuerdo al color de piel del paciente y de acuerdo al grado de quemadura y la extensión de quemadura que el paciente haya tenido. Y en la rehabilitación también es importante el uso de faja compresiva o hay unas prendas especiales para pacientes quemados que son siliconadas por dentro, que se usan en quemados que ya tienen determinada extensión y comienzan a abultarse las cicatrices. Entonces se usan unas fajas de presoterapia para evitar que se formen retracciones y que las cicatrices se abultan. Son muchos los tratamientos que se pueden realizar, también la parte de terapia física para rehabilitar los miembros, y también es importante la parte de salud mental, la rehabilitación psicológica, porque la quemadura, más allá del trauma físico, produce un trauma psicológico tanto en el paciente como en los familiares. Porque cuando alguien se es una verdadera catástrofe para la familia. La familia sufre esto en un niño, en el papá, en la mamá. Entonces es muy importante toda esa parte de rehabilitación mental. Muchísimas gracias. Y nos pregunta Mafe Clau. Cuando me he quemado con aceite en la cocina, me aplico vaselina y me deja de arder. ¿Está bien que lo haga? Esto, doctora Gómez, yo lo asocio con la siguiente pregunta y es, ¿cuáles son los riesgos de una quemadura mal atendida en casa? Ok, los riesgos de una quemadura mal atendida es que se puede infectar, que si el paciente no consulta de forma temprana y no se direcciona de la forma en la que se debe tratar, se puede profundizar. Entonces, una quemadura que en un inicio se podía manejar con apósitos, con curaciones, puede requerir de procedimientos quirúrgicos, de una hospitalización, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos, pues se puede infectar y estas infecciones pueden llegar a ser graves. Los pacientes quemados, pues tienen alto riesgo de infectarse con foco en piel, pero también, sobre todo en grandes extensiones, hacen translocaciones bacterianas, o sea, se infectan del tracto gastrointestinal a la sangre, entonces se pueden complicar y además pueden quedar pues cicatrices, que estas cicatrices, si no se atienden de forma temprana los defectos de cobertura o las quemaduras, pueden causar cicatrices que nosotros denominamos inestéticas, como son las cicatrices hipertróficas ensanchadas y las queloides, que aparte de que estéticamente no se ven pues bonitas,
causan también alteraciones funcionales porque tienen fibrosis y son duras, rígidas y pueden, si están ubicadas en zonas de articulación o de movimiento, restringir la funcionalidad ya sea de una extremidad o de la zona donde se encuentren. Para complementar un poco la pregunta del aceite, con frecuencia cuando una persona se quema con aceite se hacen muchísimas ampollas. Nosotros recomendamos que no las revienten. Este es un procedimiento que lo debe hacer el especialista bajo las condiciones de asepsia, es decir, en un ambiente estéril, que no tenga bacterias, vestidos como de cirugía, y para poder hacer, digamos, retirar todas estas ampollas y poder cubrir con lo que nosotros hacemos, que son apósitos y cremas especiales para estas quemaduras. Con frecuencia la gente incluso las cubre, las revienta y las cubre con cualquier cosa. Yo he visto, digamos, con salsa de tomate o como mayonesa, y esto no se debe hacer. Las quemaduras, volvemos a insistir, deben solamente lavarse. Lavemos y vamos al sitio, el servicio de urgencias más cercano. Doctora Romero, acá nos preguntan, ¿cuál es la recomendación a los médicos de los centros de atención primaria en ese primer abordaje antes de remitir a los pacientes? Bueno, lo más importante, yo pienso que en el centro en urgencias a los médicos es hacer limpieza de la parte quemada, porque muchos pacientes a veces llega a valorar el paciente y pasa de que todavía el paciente tiene restos del aceite caliente, entonces es lavar con suero fisiológico, ya estando en la urgencia, se puede lavar con suero fisiológico, se puede aplicar apósitos vaselinados, mientras el especialista llega y hace la valoración. Y no den antibiótico. A las quemaduras no hay que darles antibiótico, por favor. Viviana, es cierto, no se debe dar antibióticos en la parte inicial, deben esperar, las quemaduras tiene su fase en la que uno considera si necesita el antibiótico. Entonces, en casa, nada de alimentos. Y en urgencias, nada de antibióticos. Así es. Sí, y hay una cosa que es importante con la primera atención y es, hagámosle caso al dolor. Muchos pacientes se quejan de muchísimo dolor y no les dan el tratamiento adecuado. Para eso tenemos a nivel hospitalario morfina, tenemos meperidina, tenemos varios analgésicos potentes que nos van a calmar el dolor. El dolor realmente es intenso, es muy fuerte, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta cuando comenzamos a manejar un paciente en un servicio de urgencias. Perfecto. Y la pregunta de cierre, teniendo en cuenta que nuestra campaña Celebra con Cuidado, ¿cuáles son, doctores, esas recomendaciones para precisamente en diciembre y realmente en todo el año celebrar con cuidado? Doctora Gómez. Compren los buñuelos hechos. Pues mira, varias de las que, o sea, ya para recapitular y resumir. Por ejemplo, las conexiones eléctricas, estar mirando que los cables estén en buen estado, no dejar prendidas las luces de Navidad toda la noche, ¿sí? Si tenemos chiquitos pequeños, tratar de usar los protectores en los enchufes, porque los bebecitos, sobre todo cuando están gateando, lo que les queda en el campo visual es el enchufe y ellos son curiosos y entonces meten el dedo, meten el gancho, meten la cuchara, el tenedor, ¿sí? Por ejemplo, en el momento de la cocina, ya sabemos, pues deben haber espacios protegidos y prohibidos para los niños, ellos no tienen por qué estar en la cocina. Tratar también de no preparar buñuelos en serio, porque es que son muy frecuentes ese tipo de quemaduras en diciembre. La pólvora, nuevamente, y vamos a ser reiterativos e insistentes en este tema. No tenemos por qué manejar la pólvora. No somos expertos, estamos manejando explosivos, tenemos a nuestra familia, a los seres queridos alrededor, ¿para qué exponerlos a ese riesgo? ¿Sí? Si queremos ver un espectáculo que sea realizado por los expertos, con la normatividad de los metros que se tienen que estar de distancia para evitar lesiones, las luces de bengala también alcanzan temperaturas elevadísimas y esas, la
Las luces de bengala no la compra un adulto para hacer chispitas, o sea, para usarla, es con la función o con la finalidad de que la compren para los niños. Un niño con una luz de bengala, pues no debería usarla porque se expone a quemarse. Usar protector solar si van a la playa, si van a tierra caliente. Sobre todo, bueno, ahorita me acordé cuando la doctora Damaris estaba hablando de las quemaduras solares. No basta con uno estar en una tiendita o debajo de una sombrilla. La luz solar se refleja. Entonces, así uno está en la sombra, si al lado está el sol, pues va a reflejarse y uno alcanza a quemarse. Y tampoco basta con uno estar debajo del agua, porque el sol y los rayos del sol pueden penetrar hasta 1 metro el agua. Entonces uno tiene que usar el protector solar y lo tiene que usar de forma frecuente. No es que me lo aplique una vez al día y ya con eso fue suficiente. Tiene que uno usarlo varias veces y si está en tierra caliente, cada 2 horas. Básicamente eso, no sé si mis compañeros... Sí, hay una recomendación en esta época que hay un problema que se presenta y es que en esta época las personas adultas dejan los niños a cuidado de otros niños más grandes. Esto no se puede hacer porque realmente los niños grandes solamente van a estar pendientes 1 minuto, son niños y quieren estar haciendo sus cosas de niño y esto no se debe dejar esta responsabilidad a niños más grandes. Perdón. Y lo otro que es súper importante, no mezclemos absolutamente nada de la pólvora con alcohol si realmente la compró, no tomemos... o sea, es que el borrachito realmente se le olvida que tiene familia y estos niños quedan a la merced de tener todo este tipo de quemaduras. Entonces no mezclemos el alcohol. Realmente hay que tratar al máximo disminuir todo ese riesgo que nosotros tenemos a nuestro lado. Entonces ya sabemos, la responsabilidad de cuidar los niños es de los adultos, de los cuidadores, y el alcohol tampoco se debe tomar en exceso en estas fiestas para no tener, además de la quemadura, otros problemas que recaen en el alcohol. Pues nuestra invitación es no dañar las fiestas. La verdad es que una quemadura en casa, ya sea en un niño o un adulto, nos va a dañar la fiesta a todos. Entonces, lo más importante es evitar, porque las quemaduras se pueden evitar. Entonces, no usemos pólvora y evitemos que los niños entren a la cocina y manipulen líquidos calientes. De acuerdo. La invitación entonces a celebrar con cuidado. Muchísimas gracias, doctores, por conectarse. Y este es el primero de muchos lives que tendremos acá desde la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, hablando de todos estos temas que son tan importantes para la ciudadanía. Gracias. Gracias. A ustedes, muchas gracias. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias a quienes se conectaron y tengan una feliz noche. Gracias. Gracias.